Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. El 7 de julio hay varios hechos importantes en historia para rescatar. Nos vamos a quedar con dos muy importantes. En 1979, hace 43 años, en la zona de La Barranca, en entrada a Masaya, es capturado, torturado y asesinado Walter Mendoza, cuyo nombre lleva actualmente la Academia de Policía de Nicaragua, por cuanto se dedicaba Walter Mendoza, un muchacho en aquel momento, se dedicaba a la preparación de los combatientes que participaron en la insurrección final, en la ofensiva final, y justamente él está trabajando con estos combatientes que quedan en Managua después del repliegue táctico a Masaya, cuando cumplimiento de misión se dirige hacia Masaya y ahí es capturado. Pero más o también adicionalmente a sus capacidades de preparar combatientes, era un organizador de movimientos populares, pero también era un comunicador, y justamente Barricada, que se convierte después del 19 de julio en el órgano oficial del Frente Sandinista, era una publicación que él había empezado en los meses anteriores, justamente para hablar acerca del avance de la ofensiva sandinista por todo el territorio. Justamente ese es el segundo hecho que queremos tocar. El 7 de julio de 1979, es decir, ese mismo día, cae el fortín de Acosac en manos de los combatientes sandinistas en León. Para hablar sobre este tema está con nosotros Lenín Fischer. Muchas gracias, Lenín, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme, y quisiera decir pues que esta conversación me permito dedicarla a dos protagonistas de la liberación de León que tuvieron que ver también con la toma del fortín de Acosac. El primero de ellos es Isidro Ramiro Sosa Hernández, conocido como el Pisis, que murió el 16 de junio pasado, y el otro es Oscar Antonio Cortés Marín, conocido como el Chele Marcos, que murió el 6 de julio, un día como ayer, pero del año 1996, o sea, hace 26 años. Dos heroicos combatientes, de los más valientes, de los más intrépidos que lucharon por la liberación de León. Claro, es importante recordarlos, es importante hablar de ellos también en estas efemérides, estas gestas de lucha por la liberación de Nicaragua de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle en 1971. Llegar al fortín de Acosaco significa varias cosas. Para empezar, es prácticamente la ruta que marca la liberación no solamente de la ciudad de León, sino hay un parte de agua en la ofensiva en el frente occidental Rigoberto López Pérez, que incluye a León y a Chinandega. Pero eso marca también un parte de aguas importante en la ofensiva final, que permite que exista un 19 de julio. Hablemos un poco sobre eso, Lenín. Lenín es historiador, investigador, analista político. Hablemos un poco de eso. ¿Cómo se llega a la liberación, o más bien a la toma del fortín de Acosac? Es que la ciudad de León fue completamente liberada desde el 20 de junio de 1979, cuando se tomó de manera definitiva el comando departamental de la Guardia Nacional. 4 días antes, la Guardia Nacional había abandonado la cárcel A21 y se dispuso a romper el cerco guerrillero que estaba alrededor del comando y la tenebrosa cárcel A21, lo que fue catalogado como el propio dictador Anastasio Somoza Debayle al momento de huir como un baño de sangre, porque fue un combate muy fuerte, que desafortunadamente una crónica de la prensa del 16 de agosto de 1979 dice que solo un combatiente sandinista disparó, y precisamente fue uno de los que cayó combatiendo en ese día. Pero la verdad es que fue un combate que el mismo dictador Somoza lo catalogó como un baño de sangre. También el mismo dictador Somoza, en su libro Nicaragua Traicionada, había catalogado los combates del cerco sobre el comando departamental y la cárcel A21 como una trampa mortal,
para la Guardia Nacional. Y desde el 16 de junio, cuando la Guardia Nacional rompió el cerco guerrillero buscando cómo huir al fortín, una parte de ellos pues lograron huir al fortín, incluyendo al jefe de la guarnición, Gonzalo Neves, conocido como Vulcano, que el día siguiente fue trasladado en helicóptero a Managua para después ser llevado a Guatemala. Ese día pues el Estado Mayor de la Guardia Nacional y todos somos de baile decidieron no hacer ninguna acción adicional para recuperar la ciudad. Ya desde el 16 de julio Somoza y su Estado Mayor dieron por perdida la ciudad de León. Y el 20 de junio los guerrilleros se lanzan al asalto en la mañana de ese día, encabezando el asalto pues la primera tanqueta o el primer tanque, la primera tanqueta pues, o el primer vehículo de ese tipo pues, que recuperó el Frente Sandinista de la Guardia Nacional desde alrededor del 9 de junio en un lugar que se llamaba la Cartonera, carretera Chinandega. Con esa tanqueta pues terminaron de hacer el asalto final del Comando Departamental de León. León, en realidad, reúne muchos episodios excepcionales, pues cuando se analiza los hechos de manera objetiva desde el punto de vista estrictamente militar, prácticamente la victoria de León del 20 de junio del 79 es la primera victoria estratégica de gran relevancia estratégica desde el punto de vista político y militar que tiene el Frente Sandinista sobre la Guardia Nacional. Antes de esa victoria no hay ninguna otra, no se puede comparar ninguna otra. ¿Por qué? Porque León era y sigue siendo la segunda ciudad en importancia del país, era la primera cabecera departamental liberada, la guarnición que controlaba la ciudad por parte del ejército dictatorial oscilaba entre 800, 1200 hasta 1600 hombres, y en el primer semestre del 79 llegó un refuerzo de 800 hombres, y realmente rondaban los 2000 hombres pues, en la ciudad de León por parte de la Guardia Nacional. En cambio, el 4 de junio, cuando a las 12:05 de la madrugada comienzan los combates, el ataque al cuartel departamental, a la señal de los disparos de un fusil automático pesado, disparado por el combatiente histórico José Lenín Valle Ruiz, en ese momento pues se da un combate en un desigual número pues de efectivos, digamos, porque la relación era de 10-1, 10 guardias a un combatiente. El total de combatientes que iniciaron la ofensiva final de León fue de 244. 180 eran de la tendencia tercerista, eran los mejor armados, más equipados, 60 eran de la tendencia Guerra Popular Prolongada y 4 o 5 compañeros que eran de la tendencia proletaria. Pero esa cantidad de guerrilleros se quintuplicó prácticamente a lo largo de la ofensiva final, y a medida que los guerrilleros sandinistas iban derrotando pues a la Guardia Nacional, porque como sabemos había sido creada como la constabularia en la primera mitad del siglo XX como parte de un ejército de ocupación de manera indirecta, porque servía a una dictadura que era apoyada por los gobiernos de Estados Unidos. La excepcionalidad pues de muchos eventos ocurridos en León merecen que se investiguen, que se estudien, que se analicen, pues. Ya no basta pues con solo describir los hechos, cómo sucedieron, sino que también interpretarlos. No basta solo como dicen ahora, la lectura. No, algo más profundo que la lectura es la interpretación de los hechos. Y a esa labor pues me he tratado de dedicar desde el año 2015 aproximadamente. Entonces, la toma del Fortín de Acosasco no se puede entender sin la liberación primeramente de la ciudad de León. Digamos 17 días antes pues, de la toma del Fortín de Acosasco, la ciudad de León está totalmente bajo el control de los guerrilleros sandinistas, y no hay ninguna fuerza de la Guardia Nacional que obstaculice el ingreso o la salida por la ciudad pues. Si bien es cierto, la Guardia Nacional desde el Fortín de Acosasco, que inicialmente se calculó que en ese fortín habían unos 150 hombres,
Al final, ese 7 de julio, al amanecer, se decidieron romper el cerco, aproximadamente unos 70 hombres, que era lo que quedaba de la Guardia Nacional ahí, pues. Pero el fortín siempre sufrió un cerco, un asedio de parte de los guerrilleros que en promedio andaba entre unos 150 hombres más o menos que rodeaban al fortín de Acosaco por sus principales vías de acceso. Y en su mejor momento llegó a constituirse un cerco guerrillero sobre el fortín de Acosaco de aproximadamente 700-800 hombres, según el comandante guerrillero Leopoldo Rivas Alfaro. Se hicieron algunos intentos por tomarlo por asalto, pero el terreno, digamos, no favorecía a los guerrilleros porque había pocos árboles, pocos obstáculos que podían servir de trincheras. La fortificación de la Guardia Nacional realmente está en una elevación, dominan el terreno, pues, desde todos los ángulos. Es una fortificación muy bien hecha, pues, desde finales del siglo XIX. Y obviamente la Guardia tenía mejor armamento, más potencia de fuego, más volumen de fuego, cuando se comparaba pues con lo que poseían los guerrilleros sandinistas, que tenían mucho coraje. Una de las operaciones del cerco militar sobre el fortín de Acosaco, dos columnas terceristas que encargadas de atacar al fortín de Acosaco por el frente y por los flancos, más una columna de la Guerra Popular Prolongada que iba a atacar por la parte posterior, intentaron pues coordinarse con un ataque con la tanqueta por la zona norte y un bombardeo a través de una avioneta que no se logró, pues, porque digamos la avioneta no logró pues tirar los tanques que iban a servir como bombas, pues, como bombas incendiarias que iban a caer en el fortín. Pero sí hubo otros intentos pues de tomar por asalto el fortín. Pero el 7 de julio la Guardia Nacional rompe el cerco apoyada con la aviación, pues, con el avión aquel que le llamábamos supersónico, que era el T-33, y el DC-47, que le decían Dundolario, y la Guardia Nacional con un alto volumen de fuego, con los vehículos que poseían, algunos vehículos blindados y tanques, rompen el cerco. Y los testimonios de los guerrilleros sandinistas que estaban en ese cerco, el fortín de Acosaco, revelan pues que prácticamente la Guardia Nacional resultó imparable ahí y pasó prácticamente encima de ellos, pues. Y ellos trataron de contenerlos, pero no pudieron. Sin embargo, la persecución fue la que estableció la diferencia, porque los guerrilleros sandinistas no se quedaron de brazos cruzados, sino que se fueron en vehículos tras la Guardia Nacional, que buscaba el sector de Salinas Grandes para tratar de tener acceso a la carretera principal que iba hacia Managua, hacia el empalme de Izapa, porque habían tropas de la Guardia Nacional en las lomas de Pancorba y en el empalme de Izapa, que a 3 o 4 kilómetros de este último pues estaba la base militar del Tamarindo, que era el centro de entrenamiento en armamento, porque tenía la escuela de entrenamiento básico de infantería. Entonces, en esa acción de persecución, los guerrilleros sandinistas combaten a la Guardia Nacional, prácticamente la desarticulan, la derrotan, y técnicamente pues la Guardia Nacional ahí sufrió un aniquilamiento pues de sus fuerzas. Los tanques que llevaban se toparon con algunas lomas que están cerca del camino, donde inicia el camino pues del balneario Salinas Grandes, y ahí no pudieron desplazarse. Algunos otros vehículos quedaron casi como empantanados cerca del río La Leona, y algunos dicen que todavía se encuentran restos de esos vehículos de la carcasa, el armazón de hierro, ¿no? En el sector de Casablanca, la Guardia Nacional logró rescatar a través de un helicóptero a un coronel apellido Fonseca, y un pequeño grupo de guerrilleros que recibió la orden del comandante Leopoldo Rivas que se quedara cuidando la salida de un pequeño camino cerca de Salinas Grandes, porque por ahí podía salir una parte de la Guardia Nacional. Pero los compañeros, recordemos que eran muchos jóvenes, ¿verdad? No obedecieron la orden, solo estuvieron un rato ahí y se fueron para otro lugar. Y precisamente por ese camino salió nada más y nada menos que Pablo El Chele Aguilera, uno de los temidos esbirros de la Guardia Somocista, que después fue capturado en el Sauce, pues, disfrazado de pastor evangélico.
Ahora, una cosa interesante aquí, Lenin, porque, a ver, del Fortín de Acosaco, la Guardia sale buscando Salina Grande, Pancorva, Izapa para llegar a la base en donde está toda, donde se realizaba el entrenamiento, dijimos, el Tamarindo. Sí. Pero este movimiento ya es un movimiento en dirección contraria, justamente, porque, es decir, para ir al Sauce, en todo caso te vas por La Paz Centro para salir por Malpaisillo, es decir, por rodear León. Sí, lo que pasa es que se entiende que el Chele Aguilera salió él y tal vez unos pocos, o tal vez solo, pero por ese camino salió, pues. Y llegó hasta al Sauce, pues usted sabe, tomar rumbo a La Paz Centro, Malpaisillo y llegar hasta el Sauce buscando cómo ir, pero después fue capturado, pues, y estuvo retenido en León. El punto es que la Guardia Nacional sufrió otra gran derrota, pues, ahí con el Fortín de Acosaco, a pesar que rompió el cerco. Y este es un hecho muy relevante. ¿Por qué? Porque fortalezas militares, solo tenían dos ciudades, Masaya y León. Y cuando se compara lo que sucedió en Masaya y en León respecto a sus respectivas fortalezas, realmente es totalmente diferente. Porque en Masaya, la Guardia Nacional abandonó el fortín en la madrugada del 19 de julio. Y no hay ningún testimonio, por lo menos en las obras consultadas, que revele que hubo persecución de parte de los guerrilleros sandinistas en Masaya, o que hubo un cerco que los contuvo. Nada de eso. En cambio, en León sí sucedió eso el 7 de julio. Se enfrentó a la Guardia Nacional cuando rompió el cerco, se le dio persecución porque no se le pudo contener, era imposible, y se derrotó a sus fuerzas, pues, prácticamente. Sobrevivieron, pues, algunos, pues, como los oficiales que le mencioné, pero el grueso de la tropa fue totalmente derrotada. Incluso hay un testimonio del compañero Tomás Quintero, que era el segundo al mando de la columna que dirigía el Chele Marcos Oscar Cortés Marín, que cuando uno de los tanques está detenido y no puede avanzar por las irregularidades de la elevación del terreno, encuentran a un guardia somocista que estaba drogado y que le salía saliva, pues, por la boca, y gritaba insultos y lo insultaba. Entonces ellos lo querían capturar vivo, y el guardia somocista le tiró una gran piedra al Chele Marcos y le pegó en el pecho, y el Chele Marcos se fue hacia atrás, retrocediendo, iba a caer, pero no logró caer, pues, de la gran pedrada que le pegó el guardia somocista en el pecho. Y obviamente, pues, los guerrilleros tuvieron que reaccionar, pues lo querían capturar vivo, pero ante ese hecho, pues, sucedió lo inevitable, pues. Esa es una de las anécdotas que relata Tomás Quintero, uno de los partícipes de la liberación de León también. Hay que tomar en cuenta que en la ciudad de León la Guardia se había dislocado, porque había obtenido alguna información, y entonces había unos 150 efectivos en el Banco Central, que está en el bypass, aproximadamente unos 500 en el comando departamental, y unos 150 se calculaban en la cárcel A21, otros 150 en el Fortín de Acosaco, y esa distribución de la fuerza hizo más difícil, pues, la toma de la ciudad. Y hubo un refuerzo que entró según el comandante guerrillero Leopoldo Rivas, de fuerzas de la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería, que llegó a la Cartonera vía la carretera de San Isidro, pues, Managua, Sébaco, San Isidro, y entrar por León, por la entrada de Chinandega, pero se enfrentaron a los guerrilleros y fueron neutralizados en la Cartonera, pues, más o menos alrededor del 9 de junio, dicen que el 10, 11. Pero el asunto es que ahí, pues, se capturó la primera tanqueta, que es la tanqueta con la que el Frente Occidental entra a la Plaza de la Revolución, la Plaza de la República, el 20 de julio, y de la cual se toma la foto histórica donde están varios guerrilleros del Frente Occidental levantando los brazos, levantando los fusiles, y que sale en la portada del periódico 1+1, que prácticamente es la imagen que se volvió la imagen símbolo del triunfo de la Revolución Sandinista. Pues esos guerrilleros sandinistas del Frente Occidental en la tanqueta que fue bautizada como Araceli. En honor a Araceli Pérez, que era miembro del Estado Mayor, que
es detectado en Veracruz. Exactamente en Veracruz. A eso me quiero referir. Si querés hacemos una pausa y hablamos acerca de los efectos que tiene Veracruz, porque prácticamente ahí se está planificando la insurrección y la Guardia les cae, hay una masacre, matan prácticamente a todo el mundo, se les parte pero casi se quiebra. Cuando digo se quiebra, quiero decir se detecta todo lo que se pensaba hacer. Vamos a hacer la pausa en Sumando Vigores. Estamos conversando con Lenin Fischer, investigador e historiador. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Hablamos acerca de la liberación de León, que decíamos es parte de aguas en la ofensiva final del Frente Sandinista en contra de la Guardia Nacional y la dictadura somocista en 1979. Es la primera capital de la revolución. El 18 de julio de 1979 se instala la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en aquella ciudad. 4 de sus miembros, por cuanto el 5º miembro, Moisés Hassan, estaba combatiendo en Managua en aquel momento, pero han llegado hasta ese punto Daniel Ortega, Sergio Ramírez, Violeta de Chamorro y el señor Alfonso Robelo. Estos últimos tres, Sergio Ramírez, doña Violeta y Robelo, llegan procedentes de Costa Rica en un vuelo que sale inmediatamente después de conocerse la renuncia de Anastasio Somoza el 17 de julio de 1978. Ok, en abril de ese año, unos meses antes, la Guardia Nacional detecta un grupo de combatientes sandinistas que se ha reunido en el reparto Veracruz, prácticamente en las afueras de León. Y resulta que este grupo de combatientes era el Estado Mayor que estaba planificando o estaba dando los últimos toques en la planificación de la ofensiva final en León. Eso puso en alitas de cucaracha de alguna manera la ofensiva. Entiendo yo que hubo algunos cambios de planes, que no se dejó todo tal cual se había planificado en aquel momento. Ahí es donde cae Araceli Pérez, cuyo nombre, o con cuyo nombre bautizada la tanqueta Araceli, que es capturada a la Guardia Nacional justamente durante los combates en la ciudad de León. A ver, ¿qué significó ese quiebre, ese momento en el reparto de la Cruz para la ofensiva, León? El asesinato de 6 miembros del Estado Mayor de la tendencia insurreccional o tercerista fue un duro golpe. Prácticamente asesinaron a la mayor parte de lo que constituía el tercer Estado Mayor del Frente Occidental, Rigoberto López Pérez, porque el primero fue el de los fundadores, que en febrero de 1978 se reunieron 2 estudiantes, un obrero y un compañero de origen indígena, de origen campesino. Ellos fueron William Fonseca, Guadalupe Moreno, Francisco Jarquín Ramírez e Iván García Barca. Ellos fundaron el Frente Occidental Rigoberto López Pérez. Después contactaron a otros compañeros y dentro de los cofundadores ellos incluyen al doctor Antonio Lenín Fonseca Martínez, que es hermano de William Fonseca. Hermano de William Fonseca, que cayó combatiendo el 16 de septiembre de 1978, el último día de la insurrección de septiembre en León. El segundo Estado Mayor ya lo conforman, los fundadores del Frente Occidental, más el refuerzo que reciben con Óscar Pérez Casar, con Robert de Chón Arguello, Carlos Manuel Jarquín, después que habían sido parte de la columna guerrillera del Frente Norte que dirigía el comandante Daniel Ortega y Víctor Tirado López, Robert de Chón y Carlos Manuel Jarquín, por ejemplo, y que habían pues combatido en las montañas de Nueva Segovia. Ya el tercer Estado Mayor es este que ya va reforzado con 2 compañeras mujeres, pues, que
ya se constituyó eso en el primer semestre de 1900, no, el primer trimestre de 1979. Este es el que sufre la mayor cantidad de bajas, o sea, producto del asesinato de la Guardia Nacional, pues, porque los pudieron haber capturado y llevarlos a juicio, pero no, los asesinaron ahí a sangre fría. Y ahí es donde se salva Ana Isabel Morales Mazún. Ella sobrevive y después se constituye a inicios de mayo un cuarto Estado Mayor donde ya es incorporado Leopoldo Rivas Alfaro, ya se incorpora como parte del Estado Mayor, pues, al mando del Estado Mayor, pues, Dora María T. Y Fanolo Ross, pues, Fanolo Rojain, que después murió el 18 de julio del 79 en los combates de Nagarote. Y el quinto Estado Mayor se constituye ya cuando las tres tendencias se fusionan e inician la ofensiva final. La muerte de los héroes de Veracruz fue un duro golpe, pero los jefes operativos de la columna guerrillera siguieron su accionar, ellos no se detuvieron, siguieron hostigando, combatiendo a la Guardia Nacional de día y de noche, hasta que digamos unos 15, 20 días después, ya a inicios de mayo, se constituyó el nuevo Estado Mayor, tomando más medidas de seguridad. Se dice que en la camisa de Óscar Pérez Casar estaban los planos, pues, los planos y los planes de la ofensiva final de León, pero la Guardia no lo registró, pues. Hubo algunos cambios, algunos ajustes de acuerdo a la distribución que había hecho la Guardia Nacional de sus tropas, pero en esencia fue básicamente el mismo plan que se ejecutó. Hay que tomar en cuenta que León, cuando se libera el 20 de junio, se constituye en la cabeza de playa que el Frente Sandinista esperaba lograr originalmente en la frontera sur o en la ciudad de Rivas. Y esa cabeza de playa se logra el 20 de junio, 2 días después que la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional se forma en Costa Rica. Y desde el 14 de julio a León llegan el comandante Daniel Ortega y el comandante Tomás Borges. Fueron los primeros en llegar. El primer miembro de la Junta de Gobierno en llegar fue Daniel Ortega, pues, desde el 14 de junio. Antes, a finales en el mes de junio, había llegado procedente de Somotillo, desde Honduras, pasando por Somotillo, Chinandega, el comandante Jaime Huilo. Había llegado a León, pues, y el Estado Mayor le propuso que dirigiera la ofensiva final, pero él, pues, él rehusó, pues, dirigirla, pues, porque me imagino que estaba viendo que se estaba dirigiendo la ofensiva final en León de una manera adecuada. Ya el 14 de julio llegan, como decía, el comandante Daniel Ortega y el comandante Tomás Borges. Y el 18 de julio en la madrugada llegan al aeropuerto de Godoy otros tres miembros de la Junta de Gobierno que usted mencionó, excepto Moisés Hassan, porque él ya estaba en Granada, ¿no? Él estaba en Granada, recordemos que él era parte de la estructura que formaban los gobiernos municipales de los lugares donde se lograba la liberación, pues. Y por eso no pudo estar en León el 18 de julio, cuando se instauró la Junta de Gobierno de la Reconstrucción Nacional en el Paraninfo Universitario, ante la presencia del obispo de la ciudad y del rector universitario, pero sí pudo estar ya el 20 de julio, porque recordemos que la Junta de Gobierno viajó el 19 de julio, ya casi al anochecer, pero se tuvo que regresar esa misma noche a León para venir otra vez a Managua el 20 de julio, ya toda completa, pues todos sus miembros completos. Yo hablaba de que León, la victoria de León, la victoria militar del FSLN sobre la Guardia Nacional de León es la primera victoria militar de gran importancia estratégica, porque cambió el balance de la guerra desde el punto de vista estratégico. A partir de ahí, el Frente Occidental, Rigoberto López Pérez, comienza un avance indetenible. Bueno, de hecho, el propio dictador Somoza dice que, en mi opinión, la caída de León marcó el principio del desmoronamiento de nuestra situación militar. Y esa debacle de León, como él le llamó también, prácticamente representa la oportunidad que está buscando ansiosamente el Frente Sandinista de tener una cabeza de playa. Ahora algunos le llaman cabeza de puente.
para que se instale un gobierno revolucionario provisional. Y eso es lo que sucede el 20 de junio de 1979, que es opacado mediáticamente de manera parcial con el asesinato del periodista norteamericano Bill Stewart aquí en Managua. Sin embargo, la trascendencia del desbalance militar, del desequilibrio de la guerra que representa el triunfo del Frente Sandinista en la ciudad de León, lo reconoce en la práctica el gobierno de Estados Unidos, o sea, el presidente Jimmy Carter, cuando su secretario de Estado, Cyrus Vance, propone la creación de una fuerza interamericana de paz que viniera a Nicaragua, porque ya ellos se dan cuenta de que la segunda ciudad del país está liberada, pues totalmente bajo el control de la fuerza guerrillera sandinista. Y esos son elementos que se deben tomar en cuenta para valorar esa trascendencia de la victoria militar del Frente Sandinista en León, pues, que no tiene, como le digo y reitero, no tiene comparación con ninguna otra victoria militar por la cantidad de bajas que se ocasionaron a partir de ahí, por la cantidad de armamento que se recuperó y por el rumbo que tomaron las fuerzas del Frente Occidental hacia Managua. A partir de ese entonces, la consigna más gritada, dice Orlando Núñez en su libro La Revolución Rojinegra, es: la marcha hacia Managua no se detiene. Eso era lo que más se gritaba en León. De hecho, una cosa importante, porque sí, decir, a ver, después del 20 de junio, prácticamente, es decir, en Occidente, el acceso desde el norte, desde San Isidro, queda cortado para el resto de Occidente, porque es decir, esta es una sola carretera, la que viene de San Isidro pasa por Malpaisillo, es decir, por la entrada ¿cómo se llama? Del Sauce, luego por varias comunidades hasta llegar hasta Malpaisillo, y luego a Telica para ir hacia Chinandega al norte y hacia León al sur. Es decir, ya esto está bajo control y eso permite más adelante la toma de Chinandega. ¿Es así, Lenin? No, fíjese que la ofensiva final en el occidente, bueno, la ofensiva final o ininterrumpida la inició el Frente Sandinista el 26 de abril con el ataque al cuartel del Jícaro, Nueva Segovia, por una guerrillera comandada por el comandante Germán Pomares. Desde ahí comienza la ofensiva ininterrumpida. Eso se vio fortalecido o ampliado, pues, por la segunda insurrección en Estelí, que no fue planificada, sino que fue el resultado de que una fuerza guerrillera quedó atrapada después de cumplir unas misiones y fue reforzada por las columnas guerrilleras que estaban en la periferia de Estelí. Y se dio la segunda insurrección, que salen de Estelí, digamos, a altas horas de la noche, en la madrugada, y no se encuentra ningún cerco militar de la Guardia Nacional, y como dijo el mismo comandante Francisco Rivera, el Zorro, ellos salen y no rompieron ningún cerco porque la Guardia no estaba y no dispararon ningún solo tiro. Pero después de grandes combates, de cruentos combates, pues en Estelí con la Guardia Nacional, ellos tuvieron que retirarse. Después en mayo se da el ataque a Jinotega, donde se dan cruentos combates, pero es muy poca la población que se suma a apoyar a los guerrilleros, al contrario de lo que sucedió en Estelí, todas las veces que se insurreccionó Estelí. Pero los guerrilleros también tienen que retirarse porque la ofensiva de la Guardia, el poder de fuego que tenían, pues no les permitía mantener tomada la ciudad de Jinotega. ¿Qué sucede? Es hasta el 28 de mayo, después de varias presiones, pues por la realidad logística y militar, la presión diplomática, hasta el 28 de mayo que el Frente Sur se suma pues a la ofensiva final o ininterrumpida, atacando pues desde la frontera con Costa Rica. ¿Qué sucede? Además, que en el occidente, desde el 2 de junio, la ofensiva final comenzó en Chinandega, bajo el mando del doctor Antonio Lenín Fonseca Martínez, que dirigía a las mejores tropas, a las tropas mejor armadas en el propio casco urbano de la ciudad de Chinandega. Pero en la madrugada de ese día no se pudo reunir con tropas que venían desde el sector del Chonco, pues de algunos campamentos guerrilleros que tenían ahí pues, la fuerza sandinista. No se pudieron reunir y los combates comenzaron y representaron una derrota, pues, con por lo menos unos 13 compañeros muertos en el casco urbano de Chinandega, la retirada de los sobrevivientes
y la muerte de Lenín Fonseca con otros compañeros cuando venían de retirar unas armas desde una finca, según el testimonio de Cruzabel Cárdenas, y se aproximaban nuevamente a Chinandega. La ciudad de Chinandega prácticamente es tenida bajo control por la Guardia Nacional durante toda la ofensiva final. Ellos en la madrugada del 19 de julio abandonan la ciudad de Chinandega e incendian el comando departamental con prisioneros sandinistas adentro. Ahí se quemaron vivos, pues, prisioneros sandinistas. Pues. Lo que sucede es que los otros guerrilleros, de acuerdo al testimonio del doctor Pablo Coca, que también se refiere al doctor Antonio Lenín Fonseca y las acciones ejecutadas por él en Chinandega, ellos tuvieron que atacar pues Chichigalpa, hacer emboscadas de contención en la carretera que va a Chinandega y combatir pues, desde distintos sitios. Se dice que, según uno de los testimonios publicados, el propio 20 de julio, cuando se libera la ciudad de León, en Chinandega, en una de esas emboscadas importantes que hicieron los guerrilleros en Chinandega, logran recuperar otra tanqueta. Además, cuando se toma el comando departamental en León el 20 de julio, se recuperó el primer tanque Sherman a la Guardia Nacional. Y esto es un dato muy interesante porque según Somoza, en Nicaragua traicionada, la Guardia Nacional solo contaba con 4 tanques Sherman y los guerrilleros sandinistas de León recuperaron 2 y además 4 tanquetas con las que ingresaron al amanecer del 19 de julio a la ciudad de Managua. Pues. Prácticamente el 50% de los tanques Sherman que tenía la Guardia Nacional los recuperó el Frente Occidental. Y otro elemento que hay que agregar, que es muy importante, es que durante la persecución a la Guardia Nacional, el 7 de julio de 1979, que duró pocas horas, o sea, en el transcurso de la mañana, pues, esa victoria militar del Frente Sandinista, presidente de la Guardia Nacional, no fue de varios días, sino que fue de pocas horas, pues, 4 o 5 horas, pues, se permitió desarticular a la fuerza que huía. Ahí, en esa acción, en la persecución, se incorpora Luis Manuel Toruño Montenegro, conocido como Charraca, quien había sido herido en un combate el Día de las Madres. Ese es un dato muy, muy importante, pues, porque después de eso, los guerrilleros sandinistas se organizan en León para buscar cómo avanzar por caminos rurales hacia la Paz Centro, pasando por la Paz Vieja, donde se dan combates feroces, pues, donde la Guardia los bombardea con el avión T-33, con helicópteros, los morterea, se dan combates muy fuertes para lograr avanzar hasta la Paz Centro. Ahí participan tropas de la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería, participan mercenarios surcoreanos, participan tropas del CONDECA. Esas mismas tropas se sitúan también en la Paz Centro, en el empalme de Izapa. La Paz Centro es liberada, prácticamente el último combate se da al anochecer del 16 de julio y al amanecer del 17 de julio los guerrilleros avanzan hasta el casco urbano de la Paz Centro y toman el control de todo el municipio. Y a partir de ahí se dividen a reforzar los combates en Izapa y atacar a la Guardia Nacional en Nagarote, donde también había mercenarios surcoreanos, pues, que es un dato que no se menciona, no se ha mencionado, pero también los había. Hay que destacar también que el 18 de junio 4 escuadras guerrilleras sandinistas liberan y se toman Malpaisillo, que es la cabecera municipal de La Reinaga. Habían sucedido 2 o 3 intentos. En el primer intento participó uno de los compañeros sobrevivientes, un combatiente histórico que se llama Julio Picado. Dice que en ese primer intento no pudieron tomarse el cuartel de Malpaisillo porque los vio una persona que iba en un vehículo cuando ellos iban avanzando, y parece que le alertó a la Guardia Nacional, y cuando llegaron estaban muy preparados, prácticamente emboscados los miembros de la Guardia Nacional, que no pudieron, pues, los guerrilleros sandinistas en ese primer intento tomarse el cuartel de Malpaisillo. Fue hasta un segundo intento en que una escuadra dirigida por Charraca trató de tomarse el cuartel, pero tampoco pudo, y hasta un tercer intento, según un testimonio de Mario Rodríguez Vázquez del Chocoyo, es cuando se toman el cuartel de Malpaisillo y se les escapa el oficial que dirigía ahí la Guardia Nacional en el camino, buscando pues en Managua, pues se les escapa en un camino levantando una gran polvoreda pues en sus vehículos. Esos datos son muy importantes, ¿verdad? Porque reflejan cómo se fue avanzando, pues. Ok. La consigna, decía, más repetida era la marcha hacia Managua
no se detiene. Vamos a hacer pausa y hablamos de eso porque prácticamente del 7 de julio al 19 de julio es un caminar y caminar y caminar y avanzar hacia Managua hasta llegar a la Cuesta del Pop. Vamos a hacer pausa, regresamos en breve. Continuamos sumando vigores en Extra Plus con Lenín Fischer, historiador, investigador, analista. Estamos conversando acerca de la liberación de León y la subsecuente avance de la ciudad, la primera capital de la revolución, en los siguientes días, después del 7 de julio de 1970, finalmente se logra tomar el fortín de Acusaco. Decíamos, Lenín, que hay una consigna que se repite a partir de ese momento de manera continua, que es la marcha hacia Managua no se detiene, que es una derivación de la consigna la marcha hacia la victoria no se detiene. Efectivamente, se sale en persecución de la Guardia que rompe el cerco que hay alrededor del fortín de Acusaco y por distintas sendas, digamos, se llega hasta La Paz Centro, más tarde a Nagarote y finalmente se avanza hasta llegar a las puertas de Managua la tarde del 18 de julio. Así es. Antes de eso, me gustaría recordar los nombres de la primera Junta de Gobierno Municipal de León, después que fue liberada el 20 de junio. Sí. Eso fueron Salvador Meléndez López, hermano de Rigoberto López Pérez. Tomás Pérez Pérez, un líder indígena de Sutiaba muy combativo. Ciro Orozco de Ríos, Flavio Valladares y Juan Sandoval, todos ellos ya fallecidos. Ellos constituyeron el primer gobierno municipal después de que la ciudad fue liberada y en consecuencia del primer gobierno municipal de la fuerza revolucionaria, pues, que estaban derrotando poco a poco a la dictadura somocista. Efectivamente, la marcha hacia Managua no se detiene, fue la consigna más sonada en ese tiempo, según relata el doctor Orlando Núñez en su libro La Revolución Roja y Negra, porque él, un poquito antes del repliegue, que se dio el 27 de junio, desde Managua a Masaya, él fue trasladado con un pequeño grupo de compañeros a León y lograron entrar a León y trabajaron en la organización de una ciudad liberada. Y él disfruta de eso porque dice que no hay un Estado, no hay las normas tradicionales y se va a construir un nuevo modelo, pues, de sociedad. Ahí es donde se forman las primeras cooperativas agrícolas feministas. Y de hecho, el primer título de reforma agraria se entrega en julio de 1979 con el comandante Daniel Ortega, pues, en la hacienda La Máquina. Ese es otro dato muy importante. Y prácticamente el avance por vías rurales hacia La Paz Centro se comienza el 14 de julio de lleno y simultáneamente se están dando combates en Pancorba y en el empalme de Izapa. O sea, se estaba combatiendo en varios puntos. El avance hacia Managua lleva al frente sandinista desde León hasta la capital en un recorrido, ustedes saben, de casi 100 kilómetros. Ese avance, combatiendo, enfrentando y derrotando a la Guardia Nacional en cada punto donde la encontró, no ocurrió en ningún otro frente guerrillero. Obviamente que todos los frentes guerrilleros tuvieron acciones individuales y colectivas heroicas, pues, que merecen respeto, merecen ser estudiadas e investigadas, pero estamos tratando de interpretar los hechos históricos de la manera más objetiva. Ese avance, a través de la carretera, de vías rurales, tomando municipios, derrotando a la Guardia, prácticamente le llamó la atención al Estado Mayor del Ejército de Cuba, el comandante Fidel Castro, según un testimonio del comandante Leopoldo Rivas, porque ellos pues les manifestaron que en los mapas de las operaciones militares miraban que el único frente guerrillero que avanzaba hacia Managua
era el frente occidental. Y eso se puede reeditar, pues, si armamos un mapa, pues, de acuerdo a la fecha y los avances militares. Y como sabemos, pues, lo que sucedió en otros frentes guerrilleros, pues, no admite discusión eso, pues. Hay otros hechos muy importantes además de los que he mencionado. Fíjense, de los 2 fortines que tenía la Guardia Nacional, solo uno fue tomado, el de León. El otro lo abandonó la Guardia en la madrugada del 19 de julio, pues, ya cuando le habían dado la orden de rendirse, de entregarse, de huir y de sálvese quien pueda. Otro hecho muy importante es que los guerrilleros leoneses no solo avanzaron hacia Managua, sino que dirigieron sus fuerzas, mandaron a 150 hombres de sus mejores combatientes a reforzar Chinandega y llegaron hasta la aduana del Guasable. Ahí tomaron el control de la aduana del Guasable. Llegaron a tomar el control de Puerto Corinto. Otro hecho muy importante. Y en su avance hacia Managua tomaron el control de Puerto Somoza, el control de la base militar del Tamarindo, que era el centro de entrenamiento de armamento. Una columna que siguió por esa vía, del Empalme de Izapa hacia Nejapa, se adentró hacia Montelimar, tomó el control de las propiedades del dictador Somoza en Montelimar, incluyendo otra base militar de la EBI, que era el Centro de Operaciones Especiales. Esa fuerza del Frente Occidental permanecieron ahí el 18 de julio y avanzaron hasta el 19 de julio y llegaron a Managua hasta en la tarde. Pero la fuerza que iba en dirección Empalme de Izapa, La Paz Centro, Nagarote, después de tomar Nagarote y avanzaron hacia Managua, esa acampó a las 5:30 de la tarde del 18 de julio en el Empalme de Gilbá. Y según testimonio del combatiente histórico, exploraron Ciudad Sandino, como dice el combatiente José Antonio Villegas, Pescado Lucio. Entonces, una pregunta, Lenin. ¿Y qué pasó en Nagarote? En Nagarote hubo un combate muy fuerte. En Matiare, más bien. Entonces, bueno, ya que me preguntó de Nagarote, en Nagarote se combate desde el 17 de julio. Hay combates muy fuertes. Ahí muere un compañero que le decían el Renko Pompi, que se llamaba Pompilio Blessing, que a pesar de su discapacidad fue capaz de acercarse al comando municipal de la Guardia Nacional y lanzar una granada a la ventana, porque miraba que los otros compañeros pues estaban esperando y él era muy arriesgado. Y ahí muere en combate otro miembro del Estado Mayor del Frente Occidental, que es Fanoru Rojae, en el combate de Nagarote. Entonces, el convoy hacia Managua lo organiza el comandante Leopoldo Rivas desde el Empalme de Izapa y va con las tropas que están en La Paz Centro también y en Nagarote. En Matiare, la Guardia Nacional que estaba ahí salió en desbandada, pues era un pequeño grupo de guardia, un pequeño grupo de guerrilleros sandinistas trataron de combatir con ellos, pues, pero ya habían huido, pues. Prácticamente ahí pues no hubo un mayor enfrentamiento, pero sí en el Empalme de Gilbá era el punto donde se iban a reunir fuerzas del frente oriental, suroriental, que comprendía Masaya, que se llamaba Frente Ulises Tapia, que incluía las fuerzas sandinistas de Masaya y las que se habían replegado de Managua a Masaya y que habían ido a combatir pues, a Jinotepe y Granada. Ese 18 de julio tenían que llegar esas fuerzas según una conversación por radiocomunicación pues, que habían tenido el comandante Leopoldo Rivas, que era quien dirigía el avance del Frente Occidental, Roberto López Pérez hacia Managua, y Joaquín Cuadra Lacayo. Pero las fuerzas del Frente Suroriental no llegaron pues, al Empalme de Izapa, no pudieron, no se sabe por qué razón no pudieron, pero la verdad es que tenían o la carretera Masaya o la carretera de Carazo hacia Managua, porque el retén del Kilo 8 que se ha mencionado en otras oportunidades que tenía la Guardia, ese retén ya había desaparecido de ahí pues ya el 18 de julio. De hecho, hay una escuadra de combatientes al mando de Tomás Quintero, este compañero que era segundo del Chile Marco, que dice que a ellos los habían dejado ubicados en el Empalme de Izapa, pero ellos decidieron avanzar un grupo como de 30 compañeros y se fueron después que había avanzado la columna guerrillera que se adentró a Montelimar, y ellos pasaron hasta Managua y llegaron a Nejapa, dice,
y ahí no encontraron ningún retén del kilo 8 el propio 18 de julio, pues en la tarde. Y llegaron hasta donde es el Walmart, que era la ferretería LAN. Y a partir de ahí se dirigieron hacia hacia el Open 3, pues hacia el empalme de Gilbá, y los compañeros del Frente Occidental se asustaron cuando los vieron llegar desde Managua y le preguntaron, el propio Chele Marcos le preguntó a Tomás Quintero, ¿y dónde venís? Venimos de Managua, es que nos venimos por la otra vía. ¿Y cómo están aquí? ¿Qué pasó? Ahí no hay nada ahorita. Ellos vieron que habían fusiles tirados, etcétera, pero ese hecho lo describe el compañero Tomás Quintero en su testimonio. Un hecho muy interesante. Ok. Es tarde, ya el 18 de julio, y deciden aprovechar la mañana, es decir, reforzar las posiciones durante la noche y aprovechar la mañana para avanzar, y el Frente Occidental, Rigoberto López Pérez, entra por la Cuesta. Y de ahí prácticamente van como Juan por su casa, pues, es decir, encontrando muy poca resistencia hasta llegar a la loma de Pino. Fíjense que al amanecer del 19 de julio había un pequeño grupo de guardias en el plantel de Enaluf, en ese tiempo, ¿no? La Empresa Nacional de Luz y Fuerza, ahora pues es un plantel de Enatrel, le entiendo. Y esos guardias tuvieron un tiroteo, pues, que duró algunos minutos con las fuerzas del Frente Occidental, pero cuando colocaron una de las tanquetas que llevaban adelante, pues esos guardias se dispersaron, pues, y inició el avance desde muy temprana hora hacia Managua. Hubo otro pequeño grupo de guardias somocistas en el sector de la se me escapa el nombre, después de la Cuesta del Plomo hay un lugar en la Pengual. Ahorita se me escapa el nombre, pero había un pequeño grupo de guardias después de la Cuesta del Plomo, se me escapa el nombre lamentablemente del sitio. Es un lugar muy elevado donde hay una especie de quinta, algo así. Ok. No recuerdo el nombre ahorita. Pero hay Javier. Sí, creo que sí se llama así. No recuerdo bien, sí. Entonces, ahí hubo un pequeño grupo de guardias que también se dispersó, pues se desapareció, se retiró. Los guerrilleros sandinistas llevaban un camión donde llevaban prisioneros, pues, de guerra. Entraron ahí por la Cuesta del Plomo. Unos tomaron posesión, según el testimonio de algunos compañeros, de la refinería, otro punto estratégico. Tomaron el control de eso, pues lo resguardaron. La orden que recibieron fue resguardar la refinería. Avanzaron por las brisas, ahí la gente se desbordó en una gran multitud, en las brisas, Lindavista. El comandante Leopoldo Rivas le dio una entrevista ahí a un periodista de Radio Mundial, le ha pedido Montalbán, que se transmitió en vivo, y ellos avanzaron pues en dirección hasta llegar hasta donde es actualmente el Ministerio del Trabajo. Se dirigieron después hacia el Estadio Nacional, le dispararon ahí a la estatua de Somoza, de Somoza García en el Caballo, pues ahí frente al Estadio Nacional de Béisbol, y se enrumbaron el grueso de las tropas guerrilleras por la calle Colón hasta desembocar al club de clase, pues, y ahí hicieron una maniobra envolvente dividiéndose en tres grupos fuertes con las tanquetas dirigidas en medio, según el comandante Leopoldo Rivas, para envolver todo el complejo militar de la loma de Ticapa y ser los primeros en llegar a tomar el búnker de Somoza. ¿Quiénes están entre los primeros que entraron al búnker de Somoza? Óscar Antonio Cortés Marín, de Chele Marcos, un compañero que le decían el comandante Cero por su parecido con el pastora que se llamaba Noel Antonio Murillo Toruño. Hay videos que demuestran cómo el Chele Marcos y Noel Antonio Murillo Toruño van avanzando de primero y están en el búnker de Somoza. Hay fotografías que demuestran eso, y además el comandante Leopoldo Rivas, porque fue de los primeros en llegar al búnker de Somoza. Y hay una fotografía que incluso la preparamos ahorita para esta presentación con ustedes, donde aparece el compañero Noel Antonio Murillo Toruño, el comandante Cero, apuntando un retrato de Somoza García en la propia habitación de Somoza de Baile, pues. Un hecho pues muy importante, una fotografía no muy conocida y que fue brindada por familiares del propio compañero Noel Antonio Murillo Toruño, comandante Cero, que desafortunadamente fue asesinado en abril de 1990
por fanáticos de la Unión Nacional Opositora que andaban pues con un revanchismo extremista pues en contra de los sandinistas porque sabían que iban a tomar el poder el 25 de abril. A él pues lo asesinaron en su finca donde se dedicaba a la producción, a promover la alfabetización, las jornadas de salud, etc. Pero él fue de los primeros que llegaron al búnker también. Hay videos de eso y están en internet. Aparecen él y el Chele Marcos. Ok, podríamos quedarnos platicando aquí todavía un buen rato más. Lo que pasa es que el tiempo nos alcanzó, 1 hora de programa. Lenín, quiero agradecerte esta recopilación de datos que vos tenés ya en un libro, ¿no? Sí, la tumba del búnker de Somoza se ha publicado en 3 ediciones. Estamos trabajando un nuevo libro que se llama Gran Marcha hacia Managua. Porque hay quienes piensan que las grandes marchas son retiradas, pues, o son repliegues. No, las grandes marchas también realmente deberían ser, o pueden ser, o han sido ofensivas, como en el caso del Frente Occidental Rigoberto López Pérez. Estamos trabajando en eso, incluye testimonios, ensayos, fotografía, digamos, crítica de publicaciones sobre el tema de la liberación nacional. Y pues ha sido muy interesante aprender sobre el papel importante que desempeñó el Frente Occidental Rigoberto López Pérez, que al final llegó como con 900 hombres pues, entrando a Managua y con un verdadero ejército, como ha dicho el comandante guerrillero Ramón Cabrales, pues, que de esa manera entró el Frente Occidental Rigoberto López Pérez a Managua el 19 de julio del 79. El 19 de julio del 79, justo en la víspera de la celebración de la Plaza de la República, bautizada ese mismo día como la Plaza de la Revolución, que son las imágenes que todos conocemos del triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1959. Muchas gracias por esta platicada, Lenín. Nada, a la orden. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, Sumando Vigores. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.